Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Jesús, Cristo, nuestro Señor, es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Muy bien, hasta aquí con la palabra del Señor. Mi tema para esta mañana es cómo levantarnos de una caída. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez aprendieron a andar en bicicleta o en motocicleta o aprendieron a querer esquiar en la nieve. Si usted se metió en cualquiera de esas disciplinas que acabo de mencionar, es lógico esperar que como parte del proceso de aprendizaje en algún momento va a tener, ustedes usan la palabra porrazo, ¿la conocen? Un lindo golpecito que lo va a dejar machucado, lastimado. Y es lógico, siempre ha sido así. Si usted quiere aprender cualquiera de esas disciplinas, siempre va a tener alguna caída. Ahora el asunto es que tenemos que aprender a levantarnos de la caída, porque de otra manera todo nuestro intento va a quedar en la nada. Cuando se trata de la vida cristiana es exactamente igual. El día que ustedes y yo aceptamos a Jesús, comenzamos un proceso que está destinado a hacernos personas semejantes al Señor, parecidos a Él, que podemos llegar a ser útiles en sus manos, cumplir sus propósitos, vivir una vida que le agrade. Y sin embargo, debido a que el mal está dentro nuestro, no es nada infrecuente que a lo largo del camino los cristianos muchas veces se pegan un golpazo. Esta pregunta, esta realidad de que los creyentes caemos, es lo que a los pastores nos trae el mayor número de personas a hacernos la pregunta. ¿Qué pasa, pastor? ¿Por qué caigo? Cuando caigo, pierdo la salvación. Cuando caigo, tengo que volver al comienzo. ¿Qué pasa cuando caigo siempre con el mismo pecado? ¿Cuántas veces puede Dios perdonarme? ¿Cuáles son las consecuencias de continuar pecando tal como era antes de conocer al Señor? ¿Usted alguna vez hizo esas preguntas? Si usted no se ha hecho la pregunta, usted tiene un alto grado de momificación espiritual, compañero. Yo me la sigo haciendo hasta el día de hoy, y si a usted no le inquieta, cuidado, Usted y yo tenemos que aprender a levantarnos de una caída, porque lamentablemente a lo que Dios nos ha llamado, si no lo comprendemos con claridad, nos va a quitar la paz, nos va a quitar el gozo, nos va a robar el propósito. Lo peor de todo es que si vivimos una vida de derrota continua, el cristianismo no vale la pena ser vivido. Si usted va a vivir como un esclavo lamentándose de rodillas, mejor no diga que es cristiano porque insulta el nombre de su Señor y el nombre del cristianismo. Si su vida, el pecado, triunfa sobre usted siempre, mejor poner un cierre en la boca. Pero la pregunta es, ¿se puede vivir victoriosamente para Cristo sobre el poder del pecado? Esta mañana les quiero presentar cómo levantarnos de una caída. Y confío que usted se anima y que salga con las gomas infladas y no pinchadas. Si hoy vino con los brazos levantados en victoria o con los brazos en empate o perdió el partido, tengo buenas noticias para todos. Vamos a conocer a un Dios de gracia y de poder infinito, que tiene mucho interés en tu vida y en la vida, que la vivamos bien para gloria de su nombre. Así que Ajustense los cinturones que despegamos, compañeros. ¿Vamos? Para levantarnos de una caída, déjenme revisar algunas enseñanzas fundamentales que encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Primera verdad que ustedes y yo tenemos que aferrar.
que la salvación está fundamentada en la gracia de Dios. La salvación está fundamentada en la gracia de Dios. ¿Quién nos enseñó? Efesios capítulo 2. Porque, todos juntos lo leemos, por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, la fe no es nuestra, sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Al cielo no va a llegar nadie que diga, ay, yo me salvé a mí mismo, era tan inteligente que razoné mi camino hacia el reino. No corre eso. Nadie va a llegar diciendo, yo logré salvarme. No corre. La salvación está fundamentada en un solo atributo de Dios. ¿Cuál es? Su gracia, su amor inmerecido. Por lo tanto, la salvación es un regalo de Dios a todo aquel que cree. Nunca lo olvide, la salvación es por gracia. Nadie la merece, nadie la busca, nadie la puede recibir, a menos que Dios llame a la puerta de nuestro corazón. Bendito sea el Señor, que Él es el que se ha propuesto salvarnos. Segunda realidad que nos enseña el Nuevo Testamento, segunda enseñanza. Y es que cuando aceptamos la verdad de que Cristo es mi Salvador, Dios perdona todos mis pecados. El día que ustedes y yo aceptamos a Jesús, recibimos un paquete de bendiciones. Hoy no puedo tratar con todas ellas. Pero una de las más gloriosas es que Cristo perdona todos mis pecados. ¿Qué nos enseña Colosenses capítulo 2? Y cuando ustedes estaban cadáver muerto, póngalo así, muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado los peores pecados. ¿Cómo dice? Todos los pecados. ¿Se va a acordar? Usted el día que llegó a Jesús había escrito una enciclopedia con muchos volúmenes y el Señor dijo, perdonados todos. Pero ese día perdonó solamente los pecados del pasado. Cuando Cristo murió en la cruz, Él murió por una sola vez. Y su muerte canceló los pecados, ¿cuáles de la raza humana? ¿Los que habían vivido en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Y los que todavía no habían nacido, qué pasó? También quedaron perdonados. Por lo tanto, el día que Cristo murió, quedaron cancelados todos los pecados de la raza humana. Lógicamente, después, ustedes y yo tenemos que recibir ese regalo. Si usted no lo recibe, usted está todavía en sus pecados bajo condenación. Pero el día que Cristo murió, le canceló todas las deudas, todos los pecados. ¿Se entiende? Recuerde, tercera verdad. En el momento de creer, el Espíritu Santo viene a morar en mi ser. Tercera verdad. El día que usted acepta a Cristo y dice, Señor, creo en ti, tú eres mi Salvador, confío en tu obra en la cruz, usted tiene un nuevo nacimiento. Hay un poder que invade su ser y le da la capacidad de ¿qué? Dos cosas. El día que usted le abre la puerta al Señor, el Espíritu Santo viene a morar en usted y le da una doble capacidad. Primero, de poder vivir una vida que agrada a Dios. Segundo, el poder para vencer el pecado que está dentro de nuestro ser. Antes de conocer a Cristo éramos esclavos del pecado, no teníamos ninguna chance de salir del chiquero. El día que tenemos a Cristo, ahora sí podemos luchar con éxito y triunfar sobre el mal. Ahora, cuarta realidad. Dios no remueve el pecado de nuestra alma. Ustedes y yo llevamos una pila atómica, una usina atómica que continuamente produce hechos que son contrarios a la voluntad de Dios. Leímos la lista infame en Gálatas capítulo 5, que dice, ¿cuáles son los frutos de la carne? Inmoralidad, sensualidad, y la lista es una lista de vergüenza, es una lista de inmundicias. Es una lista que cuando usted las practica dice, shame on me. Y sin embargo ahí están. Y uno dice, pastor, ¿usted cree que un ser humano puede hacer todo lo que está en esa lista? Mire, usted no hace peor porque el Espíritu Santo tantas veces lo detiene. Aun cuando no conocía al Señor.
Porque cuando el Señor le quita la presencia restrictiva al ser humano, el ser humano desciende a las inmundicias más impensables que no se pueden mencionar en un púlpito como este. Y quiero decirle que cada ser humano tiene el potencial para practicar todo lo que está escrito aquí. Si usted no lo ha hecho, dele gracias al Señor que le ha prevenido caer hasta el fondo del hoyo. Entonces, el Señor deja el pecado dentro nuestro. Y encontramos que mientras antes éramos esclavos del pecado, el Espíritu Santo que ahora ha venido nos permite luchar y triunfar sobre el mal. Y es Él el que nos comienza a cambiar y nos va haciendo parecidos a Jesús. Ahora ustedes y yo leímos en Romanos capítulo 7 de la lucha interna que describe el apóstol Pablo. ¿Usted la ha sentido? Oigan, ¿qué le pasa? El grado de momificación sigue alto esta mañana. No nos gusta confesar esto, ¿no es cierto? Yo la siento todos los días. Yo sé que ustedes son ángeles virtuosos. Está bien. Sígalo creyendo. Compañeros, lo que el apóstol describe es la lucha del cristiano. Yo ahora tengo un poder que me hace querer ser como Cristo, pero encuentro una fuerza de gravedad que me tira para abajo. Quiero levantarme con las águilas y hay una fuerza que me hace vivir con los pavos. Ahí estamos. El cristiano sabe lo que es la lucha. El hombre que no tiene a Dios no tiene lucha. Va como un esclavo hasta que se entierra definitivamente. Pero ahí está. Y quiero asegurarles, hermanos, que el pecado tiene un poder infernal. Vuelvo a reiterar, pastor, ¿usted cree que una persona que tiene a Cristo puede hacer alguna de esas barbaridades que leímos juntos? Absolutamente. Mis hermanos, ustedes, yo no sé qué decir, qué piensan los cristianos. No los entiendo muchas veces. Parece que piensan que en algún momento se puede llegar a un punto donde ya no se peca más. Bueno, hace 2 siglos apareció un maestro por ahí que empezó a enseñar, y algunos siempre compra, la verdad es que en un momento usted podía recibir el Espíritu Santo y desde ese momento no practicaba más el pecado y se acababa el pecado. Hay gente que lo cree a eso y lo predican todavía. Años atrás, uno de mis mentores a la distancia y en el tiempo, Spurgeon, aquel predicador inglés del otro siglo, vino una señora a decirle, pastor, tuve el bautismo del Espíritu Santo y ya no peco más. Y Spurgeon, como era un hombre práctico, le pegó un pisotón a la hermanita y dice que en un instante todo aquello de que ya no pecaba más se desvaneció como el rocío de la mañana cuando sale el sol. Hay muchos acá que tal vez dicen, ay, sí, el Espíritu Santo. Hermano, Dios ha venido para que darte la victoria, pero vas a tener que luchar. Y no va a haber un punto en el cual ya vas a dejar de luchar. El pecado, como la sombra, nos va a seguir hasta el último día de nuestra vida. ¿Se entiende? Ahora, Dios te está salvando por gracia, pero tú y yo tenemos una lucha que hacer. Última verdad. Tristemente todos los cristianos pecamos. Muchas veces aún en forma grave y vergonzosa. Por eso hay mucha gente que nos dice, ¿pero cómo? Míralo a ese, va a la iglesia y mira cómo se porta. Igual que usted, sepulcro blanqueado. Igual que usted. El cristiano es salvo por gracia. El cristiano ha sido perdonado, justificado por Dios. Ahora, que vamos siendo cambiados, vamos siendo cambiados. Pero usted no ponga la vista en los demás, póngala en usted mismo, mi hermanito querido. Usted tiene bastante para preocuparse con las macanas y los pecados que comete. No se entretenga jugando con los ajenos. Pero ¿qué pasa entonces cuando un cristiano peca? Bueno, la pregunta primera que surge inmediatamente, y en muchos círculos hay pastores que enseñan esto, es que el día que usted peca, luego de haber aceptado al Señor, perdemos la salvación. ¿Qué enseña el Nuevo Testamento? Que ustedes y yo somos salvos por gracia y el que nos justifica es Dios.
El día que usted acepta a Cristo, en el libro del Cordero, en el cielo, Dios anota su nombre y dice justificado por la fe. Por eso Romanos capítulo 5 es uno de los grandes versículos que nos enseña. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que justifica al creyente? Dios. Cristo Jesús, que murió en la cruz por nosotros. Nuestra única esperanza es la gracia de Dios. Hay que entenderlo, muchachos, y hay que taparle la boca al diablo con esa verdad. ¿Se entiende? No lo olvide. Usted no puede ser justificado en sus pecados. Dios le perdona porque Él cargó su culpa en la cruz del Calvario y por un acto de misericordia nos declara justos, aunque no lo somos. Segunda pregunta. ¿Pero qué pasa cuando el creyente todavía sigue viviendo como antes y sigue pecando? Le gustan las cosas de la vieja vida todavía. Y vuelve a recaer en aquellas cosas que antes hacía y de las cuales Cristo un día le libró. Bueno, mis hermanos, les dije, la salvación no la vamos a perder. Pero el pecado tiene 4 consecuencias graves para su vida diaria y práctica. ¿Cuáles son ellos? Primero, el pecado crea hábito. El pecado esclaviza. El pecado le anula, le inutiliza, le hace un estéril completo. No se olvide. Es feo ser un esclavo. Es feo porque el diablo te mira a la cara y te dice, te tengo. Te suelto la cuerda por un ratito y te traigo de vuelta cuando quiero. Es feo vivir así. ¿Vale la pena? No vale la pena. Pero muchos cristianos viven así. Atados al pecado antiguo, atados a cosas nuevas, atados a una vida de derrota. Segundo, el pecado produce la pérdida del gozo de la salvación. Hay muchas iglesias donde no hay absolutamente nada de poder ni de gozo en los creyentes. ¿Por qué? Porque hay pecados secretos. El creyente está atado por dentro. No participa en el servicio, no participa en la adoración, no es parte de la vida de oración de la congregación, no contribuye nada. ¿Por qué? Porque está atado por dentro. Y un creyente sin gozo es un creyente inútil. Lo que impacta al mundo es ver personas radiantes y gozosas que tienen un propósito en la existencia. Eso es lo que Cristo le quiere dar a cada uno de sus hijos. Y es el derecho que tenemos y es la posibilidad que tenemos por el Espíritu que ha venido a morar dentro nuestro. Tercero, esterilidad en el servicio a Dios. Es muy fácil hacer cosas para Dios, pero los frutos espirituales no llegan. Yo soy pastor, tengo 50 años y estoy harto de ver la cantidad de actividades que hace la iglesia cristiana y nunca hay fruto. Se pierde el tiempo porque los que están sirviendo tienen el corazón fuera de onda con Dios. Y atletas lastimados tienen que ir al banco a sanarse. Jugador de fútbol que se torció los tobillos no puede jugar, tiene que ir al banco de suplentes. De nada le sirve a usted querer servir a Dios cuando el pecado es señor de su vida. No pierda su tiempo, porque un día Cristo lo va a reprobar en el tribunal de Cristo. Cuarto, dañamos vidas inocentes. Mis hermanos, el pecado daña vidas. No lo olvide. No hay pecado que sea lo suficientemente secreto que no dañe a otros. El pecado le daña a usted primero, daña a sus seres queridos, daña el testimonio de la congregación, daña a todos. El pecado es la fuerza diabólica que a usted lo lleva al infierno. Es el que le hace perder la bendición de Dios en este mundo y la presencia de Dios en la eternidad. Si el pecado fuera una bagatela, Cristo no tenía que morir. Y vuelvo a reiterarles lo que tantas veces les he dicho desde este púlpito. El pecado es el dragón más grande que tú combates. Lo estás negando, lo estás tratando de tapar, lo estás tratando de... Mi hermano, ese no es el camino. El pecado es una fuerza que te come crudo.
Y es un tema serio. Tenemos que pelear contra él. Entonces, siendo que el pecado vive dentro nuestro y siendo que el pecado trata de volver a tenernos como nos tenía antes de conocer al Señor, y en esta lucha, y que de tanto en tanto nos vamos a pegar un porrazo fuerte, ¿cómo nos levantamos de una caída? Bueno, este texto de 1 Juan nos da la respuesta. Vean ustedes. Fíjense, si ustedes y yo queremos levantarnos de una caída, lo primero que tenemos que reconocer es que tenemos pecado. Que el mal vive en ti y que vive en mí. Y aquí nos dice el escritor, si decimos que no tenemos pecados, practicamos ¿qué cosa? La forma más despreciable de mentir, el autoengaño. Bueno, esto es serio. Que yo engañe a ustedes, que yo engañe a mi familia, pero que yo me engañe a mí mismo, eso es ser imbécil completo y total. Y es lo que el ser humano practica todos los días. Los animales no practican el autoengaño, solamente los humanos. El pecado nos hace hacer esto. Y fíjense que dice que la verdad no mora en nosotros. Si usted esta mañana me dice, yo no peco, yo no tengo pecado dentro mío, la verdad no ha aterrizado en usted. Usted está fuera del reino. Usted no pertenece a la familia de Dios. Porque Cristo vino a salvarlo a usted del poder del pecado y del castigo del pecado. Un día nos salvará de la presencia del pecado cuando estemos en la gloria. Segundo error que debemos evitar si queremos salvarnos de una caída. Yo no he pecado. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si yo les dijera esta mañana, a ver, levanten la mano todos los que pecaron esta semana. ¿Ven? Nadie quiere levantar la mano. Hasta yo la bajo, ahí está. Compañeros, esto es una realidad triste, pero ustedes se dan cuenta, hay gente que nos dice, yo nunca he pecado. Mamá me cuenta que cuando la abuela escuchó el Evangelio por primera vez decía, pero ¿cómo me van a decir a mí que soy pecadora? Y claro, es que definimos el pecado de acuerdo a lo que nosotros entendemos, de acuerdo a nuestro nivel de conveniencia. Pero el pecado es esa lista que leemos y como tantas veces les he dicho, el peor pecado es no amar al Señor con todo el corazón y con todas las fuerzas. Y en ese punto todos hemos caído. Pero entonces, ¿cómo salgo del hoyo donde he caído? Versículo 9. Aquí el apóstol Juan nos enseña tres cosas. Lo primero que nos dice es, si confesamos nuestros pecados. Marque el término confesar. Confesar. La salida del hoyo, para recuperarnos de la caída, ustedes y yo tenemos que aprender a confesar nuestros pecados. En primer lugar, la palabra confesión significa, ¿se va a acordar? A ver, ¿se va a acordar? ¿Qué significa confesión? Estar de acuerdo. Estar de acuerdo con lo que Dios dice. Que si Dios a la mentira le dice mentira, es mentira, no es excusa. Que si la mentira es mentira, no es error. Que si la mentira es pecado, es pecado. Que si el chisme es pecado, no es, estamos compartiendo motivos de oración. Please. ¿Se da cuenta? Si confesamos, es que estamos de acuerdo con Dios. Segundo, quiere decir que yo cuando confieso tengo que ser específico. Si usted a Dios le dice, Señor, perdóname porque soy un pecador, Dios no lo perdona a usted. No intente esa oración.
Ustedes y yo, cuando el Espíritu Santo nos da la convicción de que hicimos algo malo, pensamos algo malo, imaginamos algo malo, lo que sea, vamos a Dios y le decimos: Señor, pequé con este pecado. No, ay Señor, perdóname, lávame con la sangre de Cristo. No. Usted menciona. Y mis hermanos, a ustedes que están dando los primeros pasos en la vida cristiana, que tal vez están fuera del reino todavía y no han aceptado a Jesús, y está con la carga de la culpa, quiero decirle que el método más rápido para librarse de la culpa es venir a Dios y confesarle todos sus pecados. Porque el pecado produce carga, agobia, destroza, mata. Y tú tienes que venir a Dios y decirle: Señor, me fui a meter con la bruja, me fui a meter con el otro, me fui a meter allá, hice todas las cosas que tú condenas y yo en mi ignorancia y en mi ceguera y en mi terquedad las hice. Hasta que no menciones tus pecados, Dios no te puede perdonar, no te puede librar. ¿Te vas a acordar? Confesar significa nombrar, estar de acuerdo. Además, aquí nos enseña a quién tenemos que confesar. ¿A quién debemos confesar nuestros pecados? En estos 2000 años ustedes ven todo lo que los chicos nos contaron de las cosas que se introdujeron en la iglesia en estos últimos 2000 años. Dice en algún lugar la palabra de Dios que tenemos que ir a un cubículo de madera donde del otro lado hay un hombre y nos escucha y ahí le confesamos. No, el único que tiene poder para perdonar pecados en el universo es Cristo Jesús y a Él le tenemos que confesar. Tercero, les dije ahí que tiene que ser específica, ya se los dije. Y por favor, mi hermano, cuando peques, no demores en confesar y en pedir limpieza. ¿Por qué? Porque ustedes saben lo que pasa con una herida. Si la dejas que corra, ¿qué pasa? Se infecta, se pone cada vez peor. Así es el pecado. Comienza como chiquito, pero cada vez se hace más grande. Cuanto más lo dejes correr, ocultándote, más grave el daño sobre tu alma y sobre todo lo que hagas. Por eso nos dice: si confesamos nuestros pecados. Este es el primer paso en la solución: confesar nuestros pecados. Si queremos levantarnos de la caída, soy hijo de Dios, he sido perdonado, pero esta falta que he cometido se la confieso al Señor. Y saben una cosa, el Señor ya sabe que la cometimos. No oculte, no tarde. Dios ha visto todo, todo está abierto delante de sus ojos. Segundo, acá hay una gran promesa. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. ¿Por qué ustedes y yo nos podemos acercar a pedir perdón? Porque nuestro Dios es fiel y justo. Estas son dos grandes cualidades de nuestro Dios. Ustedes y yo somos fieles. Tantas veces prometemos, no cumplimos. Tantas veces decimos que vamos a hacer y no hacemos. Dios, cuando ha dicho que te va a perdonar, te perdona. Vienes a Él en arrepentimiento y en quebrantamiento genuino, habiendo cometido la falta más horrorosa, sucia, inmunda, y Dios te dice: hijo, si me pides perdón en humildad, te perdono. Él es fiel. Una de las grandes declaraciones del apóstol Pablo es: si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando Dios ha dicho que te adopta como hijo, no te da la espalda nunca más. Puedes pecar hasta cansarte y Dios nunca te va a decir: se te agotó el crédito. Así es nuestro Dios. Él es fiel y justo. Que bueno, la justicia habitualmente es fría, pero nuestro Dios es un Dios de misericordia. Y es por eso que lo glorioso del Evangelio es que cuando ustedes y yo somos atrapados en un acto delictivo, la justicia no tiene piedad, no tiene misericordia, no tiene amor. Ustedes y yo, si somos atrapados en un delito que es criminal, nos llevan a la prisión, nos condenan y allá.
No se van a preocupar si tú pierdes el trabajo, si tienes familia, nada. Tienes que pagar la culpa y se acabó. Y allá te vas. Con Dios. Es asombroso pensar que tantas veces hemos pecado de manera horrenda. Y Dios en su misericordia, cuando venimos a Él en completo arrepentimiento y en quebrantamiento, hace cosas que son imposibles de pensar o concebir para la mente humana. Porque de lo que los seres humanos hacemos un nudo y un lío inmenso, Dios termina tantas veces haciendo algo que es increíblemente glorioso, si es que tú y yo se lo permitimos. En el Antiguo Testamento hay una historia tremenda, es la historia del rey David. Todos la conocemos, un día cometió adulterio y lo tapó con un crimen. Y sin embargo, cuando fue confrontado, aquel hombre se humilló delante del profeta, confesó su pecado y Dios lo restauró. Y cuesta creer que de esa relación ilícita, años más tarde, habría de venir Salomón y toda la descendencia del Mesías a través de esa obra restauradora que solamente el Hijo de Dios puede hacer cuando ustedes y yo nos aferramos a sus promesas. ¿Qué dice aquí? Que hay un tercer beneficio y es la acción de Dios. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Marque bien. Perdonar. Dios cancela la deuda. Dios cancela tu pecado. La palabra pecado, recuérdala bien, quiere decir errar al blanco, desviarse del camino, no alcanzar la meta para la cual el Señor nos creó. Es elegir las cosas que nos destruyeron antes que las cosas que nos bendecían. Y ninguno de nosotros hemos alcanzado la meta. Y sin embargo, cada vez que caemos y nos desviamos del camino y perdemos, el Señor viene y nos perdona. Y nos dice, hijo, ok, vuelve al camino. Continúa corriendo, continúa caminando, continúa creciendo. Yo estoy contigo. Y lo otro que es más impresionante para mí todavía es limpiarnos de nuestra maldad, dice. ¿Cuál es la diferencia entre pecado y maldad? Mi hermano, una cosa es salirse del camino, otra cosa son obras de iniquidad, de maldad. Mira, si tú adulterias es un pecado serio. Si tú robas es serio. Si tú mientes es serio. Si le faltas el respeto a tus padres es serio. Si como padre es un padre despreciable porque no te has ganado la autoridad de tus hijos y el respeto de tus hijos, es grave. Si deshonras el día del Señor, es grave. Si tomas el nombre de Dios en vano, es grave. Pero ¿sabes una cosa? Dios te perdona eso. Pero hay otro tipo de maldades que los que las han cometido van a tener un grado extra de calor en el infierno. ¿Cuáles son? Cuando tú te fuiste a meter a la boca del león y le fuiste a adorar a Satanás y fuiste a que te lean las manos y te fuiste a meter con la divina y la que te cura del empacho. Cuando tú te vas a adorar a Satanás, eso es una obra de ser un reverendo maldito. Y la mayoría de las personas que entran en eso mueren como malditos. Vean los cantantes de rock, vean los que hacen un pacto con el diablo, vean todos esos. Dios te dice, ¿vos querés ir con Satanás? Anda, querido, pero no hay chance para ti. Pero cuando una persona realmente se da cuenta del horror que ha hecho, de ir a adorar al enemigo de Dios, y tú vienes y pides perdón, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y hasta aquellas cosas a los cuales muchas veces Dios no les da la chance, Dios viene y te limpia. Y te limpia la conciencia. Y te ofrece una nueva vida. Porque nuestro Dios es grande en misericordia y en perdón. ¿Cómo nos levantamos de una caída?
Así, viniendo al Señor en confesión y siendo que Él es justo y fiel, ustedes y yo podemos recibir el perdón y la limpieza. Y cuando uno llega a este punto, quiero presentarles 2 o 3 desafíos contemporáneos. Vamos a la próxima. Hace años atrás, venía manejando rumbo a California y salimos del Freeway 10 y nos metimos hacia el norte en New México y encontramos esa ciudad. ¿Les gusta el nombre? ¿Verdad o consecuencias? Qué interesante, ¿no? Y dice el cartel que está a 1 milla. Qué verdad la que tiene este cartel, ¿eh? ¿Verdad o consecuencias? Y mi amigo que estás aquí en esta mañana, quiero decir que si tú y yo nos fajamos del camino y empezamos a hacer todas las cosas que Él reprueba y castiga, vamos a tener horribles consecuencias. No lo olvides. Tú eres un ser, un agente moral responsable de cada día de tu vida y de cada una de tus acciones. No te escondas pensando no va a pasar nada. Que no te engañen diciendo porque todavía no te atrapamos, nunca te vamos a atrapar. Tú tienes una cita con Dios. Y es por eso que en esta mañana, de esta historia de cómo levantarnos de una caída, cómo podemos vencer sobre el pecado, cómo podemos agradar al Señor, déjenme darle 3 desafíos. Primero, propónganse en su vida agradar al Señor que les salvó al precio de su vida preciosa. ¿Qué decía San Pablo? En 2 Corintios capítulo 5 nos establece una de las motivaciones que debe impulsar la conducta del cristiano. ¿Cuál es ella? Ser agradable al Señor. Mira, si tú lo único que quieres es salvarte del infierno y no tienes amor a Dios, te vas al infierno con toda la salvación. Dios no salva a esa persona. Dios te salva a ti para que le ames a Él, para que ya no sigas más en la mentira y en todas las cosas que un día creíste. La salvación es darnos vuelta para dejar al mundo, a Satanás, para aceptar a Cristo y amar a Cristo. No te olvides. Y tu pasión debe ser agradar al Señor y dejar de llorar tu miseria. No te olvides. No deshonres al Señor llorando todos los días. Eso no es ser salvo. Cristo viene a tu vida para darte poder para vivir y tú le debes agradar. Si Él nos pidiera que no podemos, que venzamos, que tenemos que triunfar sobre el pecado y no tenemos los medios, entonces nos está engañando. Pero cuando Él vino nos dio el poder para vivir una vida diferente. Por lo tanto, proponete, hermano, agradar a tu Señor y deja ya las cosas de este mundo. Renuncia al pecado y a que vivir de rodillas esclavo. Dios te da el equipo y las herramientas para vivir una vida de victoria. Pídele al Señor que te dé su fortaleza. Y si has apagado el Espíritu Santo, ven en este día y dile: Señor, he pecado. Quiero volver a tener el gozo del primer amor y el triunfo de la comunión contigo victoriosa. El creyente vive para agradar al Señor. Segundo, abandonemos el pecado de la arrogancia espiritual. Hace un rato se los decía. Hay gente que pregunta: ¿y por qué los cristianos pecan? Porque los cristianos somos perdonados por gracia y todavía tenemos una lucha. Tú vienes a este lugar pidiendo perdón. Tú vienes a este lugar pidiendo aceptación. Tú vienes aquí pidiendo amor. Y cuando la gente se da vuelta, le encajas el puñal por la espalda. Tú no eres hijo de Dios si haces eso. Lee 1 Juan, lee lo que dice. Búscalo, mi hermano. Si tú haces eso, la verdad no está en ti. No has nacido de nuevo. Si tú sigues viviendo como eras antes, no has nacido de nuevo. Entiéndelo. Te estás engañando. Tú no puedes seguir haciendo las cosas que hacías antes. Tercero, si usted ha caído, el mejor momento para levantarse, ¿cuándo es? Ahora mismo. Este es el mejor momento. Hoy es el día de gracia, hoy es el día de salvación. Años atrás leí una historia que me partió el corazón.
Vamos a la próxima transparencia, Cris. Allí está la foto de una familia que no sé cuántos de ustedes la conocen. El matrimonio que está en la foto de la izquierda se llamaban Jules y Ethel Rosenberg. Eran empleados de la comisión en New Mexico, en Alamogordo, de que estaba desarrollando la industria atómica de aquí de Estados Unidos, las armas atómicas. Pero esta familia cometió un grave error. Se hicieron espías de la Unión Soviética y le pasaron secretos de Estado al enemigo. Muchas veces me he preguntado, ¿qué pensó aquel hombre al estar haciendo eso? ¿Pensó que jamás sería atrapado? ¿Habrá pensado en el dolor que traería a su propia vida y sobre todo a la de sus hijos? ¿Habrá pensado lo que le costaría ser una espía del enemigo? Aquel hombre y su mujer, teniendo en sus manos secretos tan delicados, se lo pasaron a la Unión Soviética y el presidente Eisenhower dijo que esa transferencia de información le costó la vida a miles de americanos en las guerras de Corea, y otro presidente dijo después hasta en la guerra de Vietnam. Ser espía y traicionar a la nación, fueron hallados culpables, los condenaron a la silla eléctrica y en el año 53 fueron ejecutados en New York. Pero lo que más me parte el corazón es ver la foto de los hijos de esta familia. Esos chicos, les dije hace un rato, la justicia es fría. La justicia dice, pecaste, a la silla eléctrica te vas. Y aquellos dos niños, imagínense, adolescentes, los padres que son ejecutados públicamente, declarados de esta manera humillante y vergonzosa que eran espías y traidores. ¿Qué vida le queda a una criatura después de eso? ¿Cómo se recupera un niño de semejante horror? Mi hermano, ¿alguna vez has pensado que tú eres un Rosenberg y yo también? Que tantas veces, habiendo podido servir a Dios, hemos servido al pecado, a Satanás, a la inmundicia, a la injusticia, al mundo, y le hemos dado a Él lo mejor que Dios nos dio. Qué dolor que va a traer a nuestra vida el pecado. Qué vergüenza que va a traer a tu nombre cuando seas descubierto. Qué vergüenza que va a traer a tus hijos. El pecado es horrible, mis hermanos. Pero concluyo recordándote que por sobre el poder de las caídas y los pecados hay un Salvador misericordioso. Y una de las promesas a las cuales tantas veces me he aferrado en mi propia vida está en el libro de Isaías. Porque el rey Ezequías tuvo una experiencia horrible y en medio de esa experiencia encontró la mano del Señor, y vean lo que dice: he aquí amargura grande me sobrevino cuando estaba en medio de la paz. Y la amargura fue que le vino una enfermedad que lo mandaba a la tumba. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. El Señor lo restauró, lo perdonó. ¿Por qué? Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Ah, queridos, ese es el Dios que predicamos. Es el Dios que tiene un propósito elevadísimo para ti y para mí, que tiene un cielo que nos espera. Y que en este día tenemos que luchar y tenemos un conflicto. Yo te aliento, mi hermano, en esta hora, es que no te dejes derrotar por el engaño del pecado. Clava tu mirada en la meta, clava tu mirada en el Señor, pídele su fuerza. Y si hoy has pecado y si has caído, tenemos un abogado en Cristo que intercede por nosotros. Y hoy te invito a venir al Señor y a que le digas de corazón sincero: Señor, confieso todo lo que he hecho. Confieso la dureza de mi corazón, la incredulidad de mi mente. Confieso, Señor, que no he sido lo que esperabas que fuera. Pero, Señor, hoy vengo. Recibo tu perdón, recibo tu limpieza, recibo tu gracia. Dios no quiere ver hijos esclavos, quiere ver hijos libres en Cristo Jesús. Y Él a todo tu pecado y a mi pecado lo echa tras sus espaldas
Y cuando hace eso, quiere decir que nunca más lo volverá a ver, porque es un Dios de amor infinito. Vamos a ponernos de pie para orar. ¿Cómo nos recuperamos de una caída? Viniendo a Jesús.